Llegó la primera fecha FIFA de la temporada, la cual siempre es criticada porque interrumpe el inicio de las ligas en Europa, pero en este canal amamos las fechas FIFA. No nos levantaremos un domingo a las 6 de la mañana para ver un Manchester City contra Chelsea, pero sí para un Gales contra Letonia. En esta ocasión tuvimos eliminatorias para la Euro y la Copa Africana, el inicio del camino al Mundial en Sudamérica y Liga de Naciones en CONCACAF. Como siempre, esto genera movimientos en el ranking FIFA que vamos a repasar y haremos algunos comentarios. Dentro de los primeros 20, Japón tuvo una gran fecha FIFA. La histórica goleada sobre Alemania y el triunfo sobre Turquía les dan unos sólidos 9 puntos, misma cantidad que sumó Dinamarca. En su caso, 1 por ganarle a San Marino y 8 a Finlandia en un juego clave dentro de su grupo de la eliminatoria para la Euro. Senegal empató su último juego de eliminatoria contra Ruanda, aunque ya estaba clasificado, y luego perdió un amistoso con Argelia, lo que en total le cuesta 15 puntos. En Sudamérica, Colombia inició sumando con el triunfo ante Venezuela, pero luego perdió puntos con el empate ante Chile. Por su parte, Uruguay inició bien, sumando casi 10 puntos con el triunfo sobre Chile, pero la derrota con Ecuador les cuesta 16 y acaban perdiendo puntos. Alemania fue goleada en casa, lo que provocó la salida de Hans-Dieter Flick, pero luego se recuperó venciendo a Francia, con lo que en total suma 1,5 puntos. Marruecos tenía programado un partido de eliminatoria ante Liberia, pero se canceló debido al terremoto en su país. Días después venció en un amistoso a Burkina Faso, donde todo lo recaudado en taquilla se destinó en apoyo a las víctimas del terremoto. Jugar contra equipos que están muy abajo en la tabla no es un buen negocio, ya que si ganas sumas muy poco, pero si empatas o pierdes perderás muchos puntos, que es lo que le pasó a Suiza por empatar con Kosovo y vencer a Andorra. México tuvo una buena reacción ante Australia donde se recuperó de un 2-0 para alcanzar el empate, pero luego dejó ir el triunfo de último minuto ante Uzbekistán. Ambos empates le quitan puntos porque eso es lo que pasa cuando empatas con rivales que están debajo de ti en la tabla. Por el contrario, Estados Unidos sí ganó sus 2 partidos y sumó 4 puntos, que no es mucho porque ambos rivales estaban relativamente abajo. España goleó a Georgia y a Chipre y se lleva 7 puntos. Portugal venció a Eslovaquia y después logró una goleada histórica sobre Luxemburgo, lo que le da 10 puntos. Italia volvió a tropezar con Macedonia del Norte, lo que le quita 8 puntos, y luego tuvo que vencer a Ucrania no para avanzar, sino para recuperar lo perdido, por lo que se queda prácticamente igual. Países Bajos ganó 2 partidos muy importantes rumbo a la Euro ante Grecia e Irlanda y acumula 12 puntos. Croacia venció a Lituania y Armenia, 2 rivales relativamente bajos en la tabla y por eso suma muy poco, mismo caso de Bélgica al ganarle a Azerbaiyán y Estonia. Inglaterra perdió puntos al empatar con Ucrania y luego venció a Escocia en un amistoso para conmemorar los 150 años del primer partido internacional en la historia, que fue justamente entre ellos. Brasil goleó a Bolivia y aunque batalló con Perú, también se llevó la victoria ahí y suman 9 puntos en total. Francia venció a Irlanda, pero la derrota con Alemania le cuesta 7 puntos y acaba perdiendo 3 en total. Por último, Argentina sumó 8 puntos ganando de formas completamente opuestas, con una genialidad de Messi y después sin Messi. Reacomodando nos queda así. Francia inició esta jornada a 2 décimas de Argentina, en zona de DRS. Pero por la derrota con Alemania, esa brecha se abrió a más de 10 puntos. Italia perdió un lugar por su empate con Macedonia del Norte. México y Estados Unidos mantienen sus lugares, pero la distancia entre ellos se abrió de 9 a 17 puntos. Colombia y Ecuador intercambian posiciones principalmente por la derrota de los charrúas ante Ecuador. Y dentro de los primeros 20, Senegal fue el de peores resultados, y en consecuencia es el que más puntos pierde y se cae 2 lugares. Realmente hubo pocos cambios este mes porque como vemos en la gráfica, los amistosos y los resultados positivos ante equipos que están muy abajo en la tabla dan muy pocos puntos. Por eso, aunque hayan tenido buenos resultados, no van a sumar mucho. Más abajo en la tabla, 2 de los grandes ganadores de esta jornada fueron Austria y Hungría, quienes ganaron 4 posiciones cada uno, principalmente gracias a sus triunfos sobre Suecia y Serbia respectivamente. Esperen, ¿alguien dijo Austria y Hungría? Venezuela también avanzó 4 lugares, la derrota con Colombia les quitó 8 puntos, pero el triunfo sobre Paraguay les da 13. Por otro lado, Chile perdió 4 lugares al no ganar ninguno de sus partidos. El gran ganador de este mes en cuanto a puntos es Albania, que sumó 20, la mayor parte de ellos por vencer a Polonia en la eliminatoria para la Euro. Viendo estos puntos, cabe la pregunta, ¿por qué Venezuela, con una ganancia de 5 puntos, avanzó en las mismas posiciones que Albania, que sumó 20? Esto pasa porque avanzar posiciones no solamente depende de lo que tú hagas, sino de los equipos a tu alrededor.
Por ejemplo, digamos que un equipo tiene X cantidad de puntos, y los equipos que están arriba de ellos le sacan entre 12 y 14 puntos. Si este equipo suma 20 en una fecha FIFA, va a saltarlos a todos y ganar muchas posiciones. Pero si el equipo que está arriba de ellos les saca 15 puntos, con esos 20 solo ganaría una posición. Y eso depende también de lo que hagan los demás. Porque si el equipo rojo suma, digamos, 6 puntos, entonces este equipo que sumó 20 no va a avanzar posiciones a pesar de su buena ganancia. Otra pregunta que surgió en Twitter fue, ¿por qué Argentina sumó menos puntos por vencer a Ecuador que Portugal por ganarle a Eslovaquia, si Ecuador está más alto en la tabla? Esto pasa porque la fórmula no considera las posiciones, sino la diferencia de puntos que hay al momento del partido. En este caso, como la distancia entre Argentina y Ecuador es más grande que la que hay entre Portugal y Eslovaquia, el triunfo es más valioso para Portugal. Para ilustrarlo, recordemos un poco cómo funciona la fórmula. Una diferencia de puntos de 271 nos da un resultado esperado de 0.74. Y recordemos que la fórmula de puntos es resultado menos resultado esperado multiplicado por la importancia del juego. En este caso, al ganar el partido, el resultado es 1, por lo que en este paréntesis nos deja 0.26 y ya resolvemos todo lo demás. Pero, cuando la diferencia de puntos es más grande, el resultado esperado se vuelve más alto. Al resolver este paréntesis nos queda un número más chico y por eso al resolver todo nos quedan menos puntos. Lo que la fórmula nos está diciendo es que entre más grande sea la diferencia que haya con tu rival, menos puntos vas a sumar con una victoria, independientemente de la posición. Es como si la fórmula dijera que el Portugal contra Eslovaquia es más parejo que el Argentina contra Ecuador. Por lo tanto, obtener el triunfo es más difícil para Portugal, por decirlo de alguna manera, y por eso la fórmula los recompensa con más puntos. Ahora, esto de que la fórmula considere la diferencia y no las posiciones nos lleva a una cosa interesante, pero que quizás algunos puedan ver como algo malo. La diferencia de puntos entre Brasil y Argentina en este momento es de 14, por lo que si Brasil le gana en la eliminatoria, sumaría 12 puntos. Y aquí viene lo interesante. Entre Finlandia y Eslovenia también hay 14 puntos, por lo que un triunfo de Finlandia también le daría 12 puntos. Y esa es prácticamente la misma diferencia que hay entre Togo y Malawi y entre Nueva Caledonia y Fiji, por lo que esos juegos también darían 12 puntos. Por decirlo de alguna manera, según la fórmula, para Brasil tiene la misma dificultad vencer a Argentina que para Nueva Caledonia vencer a Fiji, por eso la recompensa es la misma. Por último, en CONCACAF, como Canadá no jugó en esta fecha FIFA, Panamá y Costa Rica tenían la oportunidad de rebasarlo y ponerse como terceros de la zona, pero ambos tuvieron tropiezos y dejaron ir esa oportunidad. Panamá venció a Bolivia en un amistoso y luego le ganó a Martinica, pero como Martinica no es miembro de FIFA, ese juego no cuenta para el ranking. Por último, perdió puntos en su empate con Guatemala. Por su parte, Costa Rica sumó al vencer a Arabia Saudita, pero luego fue goleado por los Emiratos Árabes Unidos y acaba con menos puntos de los que inició. Como ambos perdieron puntos, Canadá no solo mantuvo su posición aún sin jugar, sino que aumentó la ventaja. Esto es un poco de lo que pasó este mes. Como siempre, si este video les parece interesante e informativo, les agradecemos que lo compartan y visiten nuestro sitio web y redes sociales.